Python tiene una tremenda red de códigos abiertos que están en internet disponibles. O sea, si quería hacer algo, solucionar algún problema, hacer algún cálculo, ya está el código. seguro que alguien lo hizo antes. Y ahora con la inteligencia artificial se le hace más fácil, la ocupa para hacer los códigos, porque es bastante útil. Sí, para la escritura de código. la verdad es que hemos conversado con colegas acá de informática, por ejemplo, y nos dicen que los chicos están haciendo todos los códigos por IA, y al final entregar el código ya no es parte de la evaluación, ahora tienen que explicar el código. Ahí uno se da cuenta que realmente están entendiendo el tema que la IA les entrega. Bienvenidos a Voces del Geomundo, un podcast geocientista donde no solo hablamos de ciencia, sino de científicos. Mi nombre es Evaristo Quesada y junto a mi amigo y compañero Sebastián Figueroa les tenemos un tremendo capítulo. ¿Qué tenemos para hoy día? Hoy, Evaristo, en Voces del Geomundo vamos a conversar con un científico que ha dedicado su carrera a escuchar los latidos más profundos de la Tierra. Licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Concepción, magíster en Ciencias con mención en Geofísica de la Universidad de Chile, doctorado en Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de Leeds en Inglaterra. Ha trabajado en la UNEMI, en el CERN Geomin, lideró la red sísmica del Caribe de la UI Seismic Research Center en Trinidad y Tobago. Hoy es profesor e investigador de la Universidad Católica de Temuco y asesor científico de The Dog Company Chile. Con 17 publicaciones científicas nos acompaña el día de hoy el doctor Rodrigo Contreras Arratia. Por favor. Muchas gracias. La introducción, muy buena. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a usted por aceptar la invitación. Esperemos que le agrade estar acá en este espacio. Súper buena idea. Nos gusta la Feliz de humildad. estar aquí. Pues le comento, el objetivo de este episodio es, hablaremos cuál fue su trayectoria para llegar a dónde está, cuál ha sido su trayectoria como geofísico, cómo ha sido su experiencia en las universidades, y queremos conocer un poco más a Rodrigo, no tanto a nuestro doctor y queridísimo profesor. Así que para eso vamos a empezar con algunas preguntas. Y primero que nada, yo quería saber ¿de dónde viene usted? ¿Cuál es su ciudad natal? ¿Dónde nació? ¿Cuál ha sido su trayectoria por el mundo, digámoslo, para llegar a hoy en día a Temuco? Sí, bueno, yo soy penquista, soy Concepción. nacido, no criado, pero nací en Concepción. Mis primeros años los pasé en Curanilahue, en un pueblito minero cerca de Arauco, en la 8ª región, y después vuelta a Concepción, terminar estudios y todo eso. Y bueno, y después viene la parte de la universidad que Usted entra a la universidad en el 2004, ¿sí? 2004, sí. El 2004. ¿Entró inmediatamente saliendo del colegio, no? Sí, el primer año. Ya. No, qué bien. Sabía lo que quería. Ya, vamos a llegar a eso también, Sí. pero no nos adelantemos. Su familia. ¿Usted tiene hermanos? Sí. ¿Cuál es su núcleo familiar? Bueno, mis padres están aún vivos y juntos, que es cada vez más extraño en este mundo. Y bueno, tengo 2 hermanas. Una mayor, que vive acá en Temuco también, y una menor que vive en Concepción, allá en la tierra. Estamos iguales, tenemos la misma situación. Yo también tengo una hermana mayor y una hermana menor. Ajá. Y mis padres están juntos también. Súper extraño. Sí. Oye, vamos a hacer una pequeña dinámica para ir rompiendo un poco el hielo. Quiero que me diga un número del 1 al 5 y yo se lo voy a canjear por una pregunta. ¿El 3? El número 3. Oye, se ha repetido harto el 3. Uf, partimos fuerte. ¿Cuál ha sido el mayor ¿Cuál ha sido el mayor desafío que usted ha enfrentado como científico y qué aprendió de él? Puede ser súper breve. A ver, eso estamos considerando algún problema o desafío que ya está superado. Mire, puede ser un desafío al cual usted se haya enfrentado y aún no supera. Algo que usted haya encontrado y haya dicho, chuta, jamás me he enfrentado a algo por el estilo y aprendió algo de eso. Puede que no lo haya resuelto aún así adquirió una experiencia. Y si no, y si ya lo resolvió, por favor, iluminen. Como científico, bueno, una parte difícil fueron la falta de oportunidades, creo yo, al principio.
cuando salí del magíster y quería hacer el doctorado, tenía que pasar por pruebas de inglés y tenía que mejorar mi nivel de inglés porque me quería ir a Inglaterra. Entonces, en ese sentido tuve como un proceso donde tuve que mejorar, básicamente, mi parte académica como para ir. Pero en ese mismo proceso, la falta de becas, la falta de apoyo de profesores, igual fue complejo. El paso de la Universidad de Concepción a la Universidad de Chile creo que ahora ya es algo común. La gente que estudia geofísica en la de Conce se van a la U de Chile a hacer el magíster, pero creo que yo fui el primero. Entonces, como que no había un protocolo. Ya. Y Buchev es una facultad bien especial. Son súper aclanados, como... Ya. No sé, son Hemos escuchado, especiales. mire, sabe que hemos escuchado en este podcast antes respecto a la Universidad de Chile y la camaradería que existe. De hecho, todas las personas que han estado ahí hablan muy bien de eso, principalmente de ese como aclanamiento que tienen. Así que, O sea, yo creo que cuando partes ahí, está... Sí, es aclanado, es como una familia. Pero yo llegué en el magíster. Claro. Como de afuera, del sur, más encima. el foráneo. Entonces como que no fue tan simple, diría yo. ¿Pero lo recibieron bien? O sea, sí, pero, como... Protocolarmente. Sí, en general, pero como que no tengo en este momento, por ejemplo, no tengo ninguna red como de colaboración con la Universidad de Chile. Yeah. Como que no fue muy a la raíz, fue como por encima. Ahora estoy en conversaciones con una científica de allá como para colaborar y todo, pero ella llegó hace poquito y es de Filipinas, entonces como que no... Tampoco es un nexo en la directo. misma situación puede. Sí. Bueno, pero eso se construye, pues. No es algo que no se puede hacer. Mucha gente, yo creo que este podcast también va a ayudar a que, ojalá si algún geofísico, geólogo que está en la Universidad de Chile nos está viendo, aquí está a la disposición. Y algo que no está solucionado del todo es el tema del FONDES. Nosotros tenemos que postular a fondos año a año para tratar de llevar a cabo nuestra investigación. Y se ve difícil el tema. O sea, uno tiene buenas ideas, las evaluaciones están buenas. El año pasado a mí no me resultó. Y hay muy poco Fondesit o muy poco, porque son muchos proyectos los que se postulan. Claro, sí, pero se otorgan poco. Entonces el porcentaje es bajo, entonces uno tiene que pelearla y las probabilidades como que no están mucho de tu lado. Tras el recorte del presupuesto para ciencias del año 2026. Sí. Pero en general ese tipo de cosas son las que se superan. No veo así algo como que hoy. Esto es imposible. Ya, no, está bien. Oye, bueno, le voy a hacer otra pregunta. Esta pregunta se la hacemos a todos nuestros invitados. Como usted es geofísico, me imagino que al igual que nosotros, todos tuvimos un momento en nuestra vida donde algo nos hizo clic en nuestro interior y dijimos, esto es a lo que yo me quiero dedicar. En mi caso, por ejemplo, yo siempre quise estudiar geología, pero no sabía que se llamaba geología hasta llegado a un cierto punto. El caso de Evaristo, por ejemplo, conoció la carrera un poco antes de entrar a la universidad. Entonces, cuéntenos para usted, ¿cuál fue ese momento en su historia? Bueno, lo que les comentaba antes, que estudié ciencias físicas y astronómicas, pero cuando estaba en cuarto medio estaba entre eso y geología. Siempre me gustó como los volcanes en particular, pero uno no sabe cómo es el camino para ser volcanólogo. Hay geología y hay física y no sabía exactamente cómo llegar ahí, pero era muy bueno en física. O sea, bueno, no sé, bueno para el colegio, como que me iba súper bien y todo el cuento. Entonces me fui por física y al final como que empecé a decantar en el área como más teórica. Y tenía muchos deseos como de entrar como al área de energía atómica, ese tipo de cosas, mecánica cuántica, etc. Pero cuando llegó el momento de elegir
propiamente tal los ramos, los electivos para ir en ese camino. Como que fui a la primera clase y dije, no, esto está loco. y en el mismo momento, una compañera en ese tiempo, Andrea Aguilar, que ahora es la directora de Aysén, del Cernagiomín. ¿Le puede mandar un saludo? Un saludo para Andrea. Sí. Ella me dice, no, pero sí, porque, perdón, la carrera tenía una parte de geofísica, pero en el departamento o en el edificio donde estábamos, estaba solamente oceanografía y atmósfera. Solamente esa, meteorología. Y yo pensé que eran esas solamente las opciones, ¿no? Y Andrea me dice, no, pero si hay un profesor que es sismólogo. Estaba en otro edificio, así como aparte. Y fui a una clase con él. Y ahí como que ya. Eso fue lo que... Oye, ¿y cómo reaccionaron sus papás cuando usted les dijo que quería estudiar física? Física. La carrera se llama física, ¿no? ¿Cómo se llama la carrera? El nombre oficial era Ciencia Física y Astronómicas. No sé si todavía existe, yo creo que sí. Pero en realidad conducía a licenciatura en Ciencias Físicas. Es la licenciatura en Física de toda la vida, solamente que le hicieron un lavado de imagen para que entraran más personas. Pero claro, de hecho fuimos a una charla que proporcionó, porque mi papá tenía la idea de que la licenciatura en física eran los que no entraron a ingeniería. Entonces estaba como por ese lado, y fuimos a una charla y nos comentaron de que habían estas becas para estudiar magíster, que se les pagaba una manutención, etc. Entonces como que ahí mi papá empezó a decir, ya puta, en una de esas es una buena opción. Y bueno, ahí como que cambió su perspectiva un poquitito, pero al principio estaba un poco reacio. Y bueno, mi mamá, no, la verdad nunca me dijo así como, no, piénsalo. Mi mamá es profesora de educación media y lo único que quería era que no fuera profesor. Entonces, sí, es que está complicado. Sí, pero no, con la parte de la ciencia, al final mi papá y mi mamá están al tanto. ¿Y su papá qué se dedicaba? Es ingeniero. Ingeniero eléctrico. Sí. Quería que derivara en la ingeniería. Sí. Siempre me mostraba sus circuitos y todo lo como electrónico, y no, nunca me llamó mucho la atención, que digamos. Está bien. Y de no ser geofísico, entonces, ¿qué sería de usted hoy en día? ¿Qué hubiera elegido si no? No sé, la verdad. Porque eso como que implica que... ¿Profesor o ingeniero eléctrico? No, mentira. Pero... O sea, yo creo que en algo de ciencia, porque eso era como lo que tenía más pasta, digámoslo, como en matemáticas, física, ese tipo de cosas. Pero una cosa es para lo cual uno tiene aptitudes, y lo otro es a lo que uno se quiere dedicar. Porque a mí son incontables las veces que me han dicho, tú deberías ser abogado. Pero estoy aquí estudiando geología. Ajá. Sí, la verdad es que sí. O sea, no van de la mano, pero no sé, como que mi personalidad como que va un poquitito en esa... O como que es lo mismo para mí. Porque tú el otro día estaba conversando con unos amigos en temas de deporte, por ejemplo. Hubo un tiempo que estuve nadando. Haciendo natación y todo súper bien, puta, súper sano, estaba en buen estado físico, pero no mejoraba, no era mejor en eso. Entonces como que me desmotivó. Ya, entiendo. Entonces como que no iba quemando etapas, estaba ahí. ¿Pero cuánto entonces como que tuvo 1 año y medio, 2 años. Igual. Sí, pero claro, no te podéis comparar con una persona que parte desde chico, sí, claro, nadando y que sigue una carrera. Eso sí progresa, porque pasado un cierto punto el progreso es más lento. Entonces se entiende igual que uno se desmotivara. Entonces, claro, para mí es como, o sea, tener aptitudes para algo es como el desarrollo que yo esperaría, por lo menos. Yo sé que puede que no sea popular, mi opinión, pero para mí como que va de la mano. Que hay que sacarle el provecho Exacto, a lo que tenéis. Me voy a cambiar de carrera. Ahora. Nosotros acá, no le comentamos, pero estructuramos el podcast en diferentes bloques. Sí, lo que estábamos viendo recién era el camino hacia la geofísica. Ahora vamos a pasar al segundo bloque, que habla de la vida estudiantil. Ahora vamos de lleno en el tema de la universidad. Ya.
Ya nos mencionó lo que estudió y en qué universidad estudió, Ujú. así que nos gustaría saber cómo fue su experiencia en la universidad, cómo fue ese primer año de llegar a la universidad, el contacto con estudiantes Ujú. nuevos, conocer gente nueva. Yo creo que usted entró saliendo de cuarto medio, entró al tiro. ¿A qué edad entró? Al tiro. ¿No tenía 18? Sí, pues, Ya. uno entra con 18. Sí. Vivía cerca de la universidad. Sí, pues, eso yo creo que fue una de las cosas que más me ayudó, la verdad. Porque siempre estuve viviendo en mi casa cuando estuve estudiando. O sea, estaba regalón. No tuve que trabajar, ni mucho menos. El otro día escuchaba a un divulgador científico en Física por un Minuto. Física en un Sí, Minuto. sí, lo conozco. Y él comentaba pues, que venía como de un lugar que es popular, pero que nunca tuvo que trabajar, vivía con sus papás, etc. Entonces él se veía como súper eh, beneficiado por eso. Y la verdad es que yo también lo siento así. Pese a que no éramos millonarios ni mucho menos, entonces comparados con otros compañeros que tenían que venir de súper lejos, del campo, etc., era Claro. Que es una súper realidad fácil para mí. y sigue siendo una realidad hoy en día. Sí, Nosotros po. tenemos compañeros, de hecho, aquí Acá- mismo Evaristo vive en Vilcún. Ujú. Tiene que recorrer 2 horas todos los días para venir a... He escuchado de Curacautín, Bueno, sí. pero de Curacautín son como 2 horas. Po. Sí, po. Sí, Sí, y hay sí. chicos que vienen aquí todos los días, pues eso, puta, la verdad es que se hace muy difícil, pues, y, la verdad, sacarse el sombrero frente Encima a de ese... eso, es venir a vivir acá en Temuco, como tú. Claro, Sí. yo me vine de Ujú. Puerto Montt. Yo vivo Ya. solo acá, me arriendo un departamento interior, Ujú. lo típico que hace todo estudiante. Ujú. Trabajo los fines de semana y con eso se subsiste. Ya. Pero qué lindo que sea capaz de reconocer eso. Qué Sí, bueno. yo creo que en la sociedad, ya que me voy a poner político, pero, en la sociedad como que uno tiene, o sea, en general, la gente tiene como, no sé si miedo, pero como que no quieren reconocer ese tipo de cosas. Mm. Está esta mentalidad de que no, yo me las valí por mí mismo y que yo me hice. Claro. No, loco, muchas veces el sistema, la familia, cualquier cosa te ayudó caleta y no, por lo menos Y eso debería ser date lógico, cuenta, en realidad. date cuenta de que existe. Claro. Asúmelo. Reconócelo. Sí, Qué reconócelo. buena, buen mensaje. Y ojalá fuera lo que viven todos, en realidad. O sea, sería lo ideal. Sería pero lo ideal. Sí. Y ahora yendo a la universidad, ¿cuáles fueron los ramos que más le gustaron? ¿Cómo fue esa cosa de ir descubriendo ramos de física, geología? ¿Cómo fue el primer contacto? Bueno, me tocó física primero, como les comentaba. Nosotros teníamos mucha física. No sé, los cálculos fueron así como de apertura de mente. usted Es tuvo realmente- hasta cálculo diferencial, más allá de eso. Yo tuve cálculo 4. Cálculo de variables complejas. Wow. Sí, pues, ahí uno empieza como a entender cómo la matemática te puede ayudar a hacer un montón de otras cosas. Pues. Entonces, como que uno empieza a relacionar las cosas que ve en física y que vio en el colegio con el cálculo y como que, wow, esto, como que todo se entrelaza súper bien. En términos de geología, como les comentaba, también fue sismología al principio, que fue como algo súper general. Y la volcanología que la tuve en el magíster ya en Santiago. Sí, pues ahí como que, bueno, el curso de volcanología siempre se ve como por el lado de depósitos, lo típico que es más enfocado como a la geología. Pero a mí me gustaba el análisis de señales, de instrumentos sismológicos, de formación, lo que sea, como el proceso más que está ocurriendo ahora, más que la historia eruptiva. Y ahí eso es más difícil. Creo que eso ya me tocó verlo en el trabajo en el Senagiomin o en Leeds directamente en el doctorado, así como más metódico. Pero en la universidad yo diría que la parte de sismología, como más tirado a ciencias de la Tierra y los cálculos en física. Se escucha complicada. Es la que carrera, mucha matemática. Sí. En cuanto a estas dificultades que estamos hablando, ¿se echó algún ramo? ¿Le costó mucho alguno en específico? ¿Tuvo Esa es buena algunas pregunta. trabas? ¿Algún desafío interesante? Mira, yo creo que en algún momento tuve algo de ayuda de los profes, pero la verdad es que fui relativamente buen estudiante en términos de notas. Tal vez no hice como el
clic en muchas cosas, así como entender lo que había detrás de los ramos. Ahora dándome cuenta de eso, o sea, ahora pensando eso me he dado cuenta que hay algunas cosas que en ese momento no entendí a cabalidad, pero me iba bien. Y en algunos ramos, y ustedes han estado en la situación que ya puede que te vaya bien en una primera prueba, pero después tenéis tantas pruebas para la segunda, entonces empezáis a dejar ese para la cola, y al final me vi con promedios 4. Y yo creo que ahí fue la mano del profe, así como para... entonces yo creo que recibí algo de ayuda, así nunca confirmado, eso sí. Pero no me eché ningún ramo en física, y en el magíster, bueno, nunca me eché un ramo de carrera. El único ramo que me eché fue inglés, que fue un electivo que tomé, no me acuerdo por qué lo tomé, porque ni siquiera estaba en mi malla, pero era como para acreditar a algo de la universidad, no recuerdo exactamente, pero fue porque no fui a una prueba y nos habían dado la opción de que la dábamos después, pero había que llevar un justificativo. Nunca llevé el justificativo, entonces me dejaron. Sí. Entonces Pero fue qué una loco, tontera, en porque realidad. yo lo escuché, por lo menos durante la conferencia de Geoparques de la UNESCO, dar sus charlas en inglés y se maneja súper bien. O sea, es que eso fue en la universidad, de haber estado en segundo, en tercero, y la verdad es que siempre he sabido inglés y fue mala suerte nomás. Pero eso igual es una luz de esperanza para todas las personas que nos escuchan, porque Sí. mucha gente hoy en día sabe inglés. A mí me sorprende que la gente conoce y sabe mucho de inglés, pero no se atreven a hablar. Eso es súper sí, importante. es súper común eso. Sí se puede. Sí, Sí se se puede. Se puede. Hay que perderle el miedo nomás. Bueno, las clases obviamente que ayudan. Normalmente las clases en el colegio y todo es como ya la traducción de esto se dice esto, pero nunca una conversación. Entonces como que igual yo creo que a la base le falta un poquitito más de power. Sí. Pero sí, es un idioma nomás, o sea, no es algo así como que súper difícil. De hecho, Más difícil es cálculo 4, claro. Yo creo que sí. de hecho, ahora que me he dado cuenta, no, ni siquiera así, es como de temprana edad. Ahora yo lo veo con mi niña. Tengo una hija de 10 y una de 4, y a la de 4 nosotros le pasamos monitos solamente en inglés. No dejamos que vea en español. Porque el español lo tiene en el jardín, lo tiene conmigo, entonces ya está totalmente cubierto. Y los monitos en inglés, y ahí ha empezado Ayuda mucho. Muchísimo. O sea, entiende todo lo que le digo. El otro día le empecé a preguntar cosas de la casa, todo lo entendió súper bien. Entonces es como más de pegarse el salto. No. Oye, es una tremenda herramienta y como usted dice, si se fomenta desde temprana edad, después es algo natural. Sí. Y Exacto. es una tremenda herramienta. Sí. Tremenda herramienta hoy en día. Ya, continuemos. Entonces, ya, terminamos la universidad, se hizo al tiro el magíster, ¿cierto? En la Universidad de Chile. ¿Cómo fue ese proceso? Como le comentaba, fue ¿Se como sentía más encantado difícil con la carrera? Ya que era como un tema de su gusto. Sí, pero habían algunas cosas como que no estaba tan familiarizado desde el principio, porque fue siempre física y súper cuadrado. Estaba como enfocado en otra línea. Entonces hacer el cambio fue un poco difícil, además que fue la primera vez que salí de mi casa para estudiar, como les comentaba, salir del mío. ¿Cuántos años tenías? ¿23? ¿24? Si no se echó ningún 23, ramo entre los 18, claro, 22, 23 años, más o menos. 23 años creo que tenía. Entonces, uy, se me fue la onda. ¿Cómo fue la experiencia del magíster? Sí, pues, habían algunas cosas que tenía que adaptarme, otras cosas de los ramos propiamente tal que tal vez no sabía porque nunca había tenido geología, no había tenido ni un ramo de geofísica así como propiamente tal. Solamente de sismología que les comentaba. Pero bueno, eso fue como lo típico que uno tiene que empezar a aprender. Pero, o sea, de ahí ya va a caer la carrera. O sea, empezáis como a ver los temas de números, de análisis de datos, etcétera, que era lo que me Lo que más le interesaba. gustaba a usted, claro.
fue en ese momento en que empezó a aprender Python y este tema de software. Muy buena pregunta. Porque estaba hablando No. de que la carrera fue hasta el 2008, comentamos. En ese tiempo Sí, ya sí, no existía era tan Python. común, no, sí existía, pero no era tan común tener un computador, Sí. tener un PC en la casa. o sea, sí, pues era más difícil, pero Sí. como fui bastante beneficiado por el tema familiar, con el apoyo familiar, tenía mi computador, pero en ese tiempo, no sé si por el tema de lo que habían usado mis profesores, pero había un lenguaje en ese tiempo que se llamaba Fortran, que era No lo mucho había más, escuchado. o sea, era mucho más enredado que Python. Entonces aprendí en ese lenguaje primero. Después, cuando pasé a Santiago, estaban utilizando MATLAB. Ah, ok. Y ahí como que ya me empecé a pulir y todo el cuento, y ahí ya me manejaba un poco más. Pero cuando empecé el doctorado, mi supervisor también me decía MATLAB, no te preocupes de otras cosas. Y al final lo hinché tanto de que no, Python, porque yo le decía, puta, voy a tener que volver a una universidad en Chile, puede que no tengan la licencia de MATLAB y voy a tener que andarlo pirateando o otra opción. Entonces quiero un software abierto. Entonces ya me dijo, después de harto, ya, ok, hagámoslo en Python. Creo que él tuvo como un curso donde le mostraron algo de Python y quedó encantado. Entonces ni siquiera Ya. fui yo el que lo convencí, fue otra persona. Y ahí ya nos pasamos a Python y ahí termina. Al final es como yo mi trabajo. Pero Por mí mismo, en su pues, rubro y no. en lo que usted se dedica, que es todo este análisis numérico y de datos, ¿qué lenguaje le facilita más la pega? ¿MATLAB o Python? No, o sea, es que puede que MATLAB tenga más herramientas, más poder de visualización, digámoslo. Pero, o sea, para mí lo mejor es que Python tiene una tremenda red de códigos abiertos que están en internet disponibles. O sea, si quería hacer algo, solucionar algún problema, hacer algún cálculo, Ya está el código. seguro que alguien lo hizo antes. Entonces vais, buscáis y no tenéis que codificarlo tú desde el principio, que es pérdida de tiempo, etc. Entonces, mejor tener eso solucionado. Y ahora con la inteligencia artificial, ¿se le hace más fácil? ¿La ocupa para hacer los códigos? Porque es bastante útil. Sí, Bueno, la tipo de código. verdad es que hemos conversado con colegas acá y de informática, por ejemplo, y nos dicen que los chicos están haciendo todos los códigos por IA y al final entregar el código ya no es parte de la evaluación, ahora tienen que explicar el código. Porque eso es ahí uno se da cuenta que realmente están entendiendo el tema que la IA les entrega. Claro. Bueno, yo lo he ocupado, pero siempre lo encuentro medio enredado, como que está medio, no sé. ¿Pero que medio lo considera una robótico. herramienta útil? ¿O considera Sí. que al final es... No, la IA es una Y maravilla. que como toda nueva Es una tecnología maravilla. que está en desarrollo, Ujú. falta mucho entrenamiento, muchas potenciaciones, o sea, Ujú, y va muy de la mano, o sea, usted es hijo de profesor, de profesora, ujú, y entiende más o menos, está familiarizado con lo que es el paradigma de la educación del siglo XXI, ujú. que hoy en día ya el profesor no es la figura que tiene todo el conocimiento y que te lo entrega a ti, sino que Ujú. tiene que enseñarte a utilizar todas las herramientas que están a tu Ujú. disposición. O sea, yo pienso que la IA en mi tiempo existía la Encarta, era una enciclopedia que venía en CDs y cosas que cada uno tenía que meterse y buscar y todo el cuento. Era como una Wikipedia, pero que estaba en un CD. Entonces como que los temas eran limitados, etcétera. Ahora tú le preguntáis lo que sea y aparece algo de respuesta, así como de repente muy vago, de repente más elaborado, pero algo aparece que te puede ayudar como a empezar. En el tema de los profesores, puta, si mi mamá hubiese tenido la IA, puta, su pega hubiese sido muchísimo más sencilla, Sí, muchísimo más mucho más sencilla. sencillo. No, y es increíble la velocidad con la que evoluciona, porque Ajá. Nosotros las hicimos- versiones Pro de este año, por ejemplo, las revisiones bibliográficas que hacen son espectaculares. No solo eso, sino que muy piensa completas, tú no son respuestas tan vagas. en escala de tiempo de nosotros. O sea, ¿tú hiciste trabajos con Icarito? ¿Con qué? ¿Icarito? No, creo que no. ¿No? No. Ya, sí, tenemos la misma edad. Bueno, Icarito era una revista que tenía mucho Hay que conocimiento. explicar esto. Sí, Se le que cayó el hay palo. muchas generaciones que no lo conocen, lo pueden buscar ahí, vamos a poner editor, por favor, aquí, Icarito.
Ajá. Imagen de Icarito. Pero se tiene un buscador. No, era una revista con conocimiento de un montón de temas distintos, Eso era ciencias antes del naturales, mucho antes de todas las cuestiones, y que cuando a ti te mandaban a hacer un trabajo, por ejemplo una disertación, tú tenías que hacer los recortar. recortes y buscar las cuestiones y pegarlas en tu cartulina. Po. Ah, no me acuerdo. Yo mantuve PC desde chiquitito. Entonces. Ah, no. ya. Bien. No. Ya, para finalizar este bloque de vida estudiantil, ¿nos podría comentar un poco cómo fue el paso del magíster al doctorado? Eso Ay, fue buena pregunta. súper. Sí. Eso fue súper accidentado, po. Pasaron varios años. Bueno, empecé el magíster en el 2008 y debería haber terminado en 2010, pero no terminé. En el 2010 fue el terremoto en el Maule, entonces cuando tenía que retomar en Santiago los ramos y todo, empecé a consultar si es que podía quedarme en Conce, porque puta, la ciudad estaba patas para arriba, como que me daba lata dejar a mis viejos solos. Claro. Bueno, no solo, ¿Les pero... pasó algo a ellos con el terremoto? No, por suerte no. Ah, ok. Antes del terremoto habíamos hablado que si que había un terremoto muy fuerte se tenían que ir al cerro, sí o sí. No se fueron al cerro. Entonces, un cazarrero. Entonces, ya, bueno, ahí me quedé un tiempo más en Conce, y después me puse a trabajar y se me alargó hasta el 2013 el magíster. Bueno, básicamente no hice nada durante esos 3 años, hasta que me echaron de una pega y ahí tuve el tiempo para terminar el magíster y creo que terminé como en 10 días, una cosa así, no me quedaba nada, era de puro flojo nomás. Y después con el inglés que tenía que sacar la prueba del TOEFL, me dio el 2016 y la beca, que esa es otra cosa. La beca la postulé el 2015, no me la gané y el 2016 ahí me salió. Entonces fue como atrasado y ¿Le el sirvió el 2016 TOEFL recién. para ir a Inglaterra? ¿No le pidieron el Cambridge? Se supone que es el IELTS, es como el estándar para Inglaterra, pero aceptaban las dos. Sí, el TOEIC no, el TOEIC es como más para vía laboral y cosas así, pero el académico era el IELTS y el TOEFL, Entiendo. cualquiera de los dos. Bueno, para cerrar ese bloque... Pero no, deja que termine de contar la historia. Ah, perdón. Ya, todavía no termino. Sí, bueno, y ahí el 2016 me gané la beca. Y hay un mundo nuevo, o sea, no conocía a nadie, pero por suerte sabía que había un chileno en el doctorado, entonces él fue uno de los que me apadrinó cuando llegué allá y fue como súper fácil para mí porque él ya tenía un año de amigos, entonces como que yo me metí al grupo nomás, entonces fue súper ¿Primera vez bueno. que iba a Inglaterra? Sí, primero, sí. Bueno, esa es otra cosa, porque uno aprende inglés como en curso y tiene como experiencia de conversar con gente acá en Chile de repente, pero llega ella a un pueblo del norte de Inglaterra donde no tienen ningún ¿cómo se dice? Una buena onda de tratar de hablar un poco más lento, nada. Entonces fue como, wow, no aprendí nada, no sé nada de inglés. Pero por suerte en el área académica era más simple. En general el cambio fue largo, pero iba quemando como etapa. Ahí yo caché como que iba quemando etapa, iba avanzando. Entonces fue como realización. Y al final cuando llegué allá era lo que quería hacer, por lo que había luchado caleta rato. Entonces Claro. fue acá. Fue realmente de realización. ¿Se siente distinto hacer un doctorado que hacer un posgrado? Como estudiante. O igual uno va a las clases, tiene amigos. Es que hay diferentes modalidades. Yo nunca dejé carretera. Entonces, durante la licenciatura, magíster y doctorado, no, salía y me tomaba mi cerveza y no había problemas. Se trabajaba toda la semana, pero el viernes en la tarde yo me iba de fiesta. Y hoy se me fue la pregunta que me habéis dicho. ¿Cómo es la vida estudiantil de estar en un doctorado? Sí, bueno, hay distintas modalidades. En Estados Unidos, por ejemplo, tú tenés que tomar algunos ramos antes de empezar tu investigación.
Y de repente los doctorados tardan 7 años en Estados Unidos. Pero en Inglaterra era solamente investigación. Entonces, desde el primer día me sentaron en mi computador y aquí tú tienes que entregarme resultados, me dijo mi supervisor, y ya, y sería. Y ahí uno va tomando cursos de especialización en algunas cosas, como ahí tomé un curso de Python, por ejemplo, en los primeros años. Y al final como que va ahí armando tu cuento. Es mucho más, o sea, es autónomo 100%. Pero siempre con un guía. Ahí. El supervisor, sí. Ya. O sea, yo no podía así empezar a hacer cualquier cosa. Todo aprobado por él. Sí. Oiga, para cerrar este bloque, quiero que nos cuente una anécdota de terreno. De algún terreno que usted haya tenido, porque me imagino que en su carrera tuvieron terreno. Sí tuve. ¿Alguna anécdota buena que usted recuerde? O sea, no sé si buena, pero fue la primera que se me vino a la mente. Esa Fue misma. como medio trágico, la verdad. Estábamos en el sur, cerca de Marín Balmaceda. ¿Eso dónde es? En Aysén. Aysén, ya. Sí. La Junta, creo que fue. Sí, desde la Junta como para la costa. Y estábamos instalando unos equipos de GPS. ¿Eso creo. fue ya trabajando en la universidad? No, eso fue, yo estaba estudiando, estaba en el pregrado, creo. Debe haber sido como el 2007, una cosa. De hecho, porque fue después del terremoto y tsunami de Aysén. Ya. Ahí ingleses trajeron instrumentos y había que ir a instalarlo. Y fuimos con mi profesor, el sismólogo de la U de Conce, Klaus Batalla, y un estudiante de él, no me acuerdo cuál era su nombre. Pero estábamos como al borde de un acantilado, digamos, hacia el río, pero no era tan alto, deben haber sido unos 5 metros o 4 metros, una cosa así, pero llegaba ya al río. Y había como árboles y cosas así. O sea, no era un acantilado así, sino que una pendiente. Y esta chica estaba parada en una piedra grande, un bolón. Y de repente se dio la cuestión. Y la vemos caer. Y en el momento así como que yo dije, murió. Chuta. Y de repente la escuchamos que se había agarrado una rama y que estaba... No, estoy bien. Y fue como... Sí, no sé si es anécdota la... O sea, es una anécdota fuerte. Por la lejos historia, ¿no? Pero eso fue lo primero que se me vino a la mente. Tal vez hay algunas un poco más amigables, pero... No sé si se acuerda, pero ¿cómo la sacaron? O sea, no sé, creo que la pendiente no era tan así 90 grados, Ya. sino que al final ella pudo gatear. Sí, pero la roca siguió hasta el río. Sí. Sí. Wow. Bueno, así concluye el bloque número 2 de la vida estudiantil. Ahora lo voy a llevar a otra área, que es la geología más allá de la academia. Yo sé que usted le ha dedicado mucho tiempo a lo que es la investigación y todo eso, pero quiero entrar un poco más en lo que es la materia cuando uno recién sale de la universidad. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo fue su experiencia al conseguir su primer trabajo? ¿Le ofrecieron un puesto? ¿Postuló? ¿Cómo fue? Ya, tenemos que decir que es geofísica, no es geología. Perdón. Pero claro, mi primera pega estaba en Concepción después del terremoto, etcétera, y ya estaba como un poco más calmo todo y decidí empezar a buscar trabajo y envié, es típico en geofísica que uno empieza a buscar trabajo tanto en mineras como en empresas prestadoras de servicio a mineras. Ya. Entonces, en ese tiempo, no sé, no me acuerdo exactamente cómo, pero llegué a varias empresas y empezar a mandar los currículums por correo, ¿no? Y una empresa me llamó y me dijo así como, ya tengo una posición, o sea, ni me entrevistaron ni nada, te puedo ofrecer tanta plata, ¿sí o no? Y yo dije, ya, y partí. ¿Eso dónde fue? Directamente, de Santiago. Tuve que volver a Santiago y, bueno, ahí me acuerdo, mi tío me recibió por un tiempo y un amigo también en diferentes épocas, pero como que llegué como de allegado al principio, hasta que encontráis tu lugar y todo. Pero claro, la empresa en general va a salir en video esto, ojalá que no lo vea, pero
mal. Bueno, esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo fue ese primer trabajo? ¿Qué le tocó hacer? ¿Sí? ¿Cómo fue la experiencia? No lo recomiendo, no volvería a esa empresa nunca más. ¿Era tan mala? ¿Que no le gustó? Los jefes, Ya. unos viejos de mierda. Sí, mejor dejarlo ahí nomás. No se preocupe, lo dejamos ahí, no hay que mencionar a nadie, no se preocupe. Sí. Bueno, ¿cuál sería el mejor tip que le podría dar entonces a un estudiante que Para el viene primer trabajo. recién saliendo al mundo laboral para buscar su primer trabajo? Empiezan a buscar desde antes, empiezan a moverse desde ya, mandar correo a destajo. O sea, hay que mandar un correo y tratar de contactar a la mayor cantidad de personas que se pueda, porque, o sea, en realidad está difícil el mercado laboral. En ese tiempo, cuando yo empecé, no estaba tan extremo. Pero ahora como que se nota que los chicos pasan mucho más tiempo antes de entrar a su primera pega, tipo de precariedad, que los contratos son como por una faena y chao. Entonces, no, hay que molestar. O sea, uno piensa así como, no, pero es que estoy molestando mucho. Chao, molesta todo lo que o sea, spam. Sí, algo cae por ese lado. Y lo otro, bueno, que le digo a mis estudiantes desde que empiezo desde que empecé a hacer clases acá, que busca algo que te dé un plus, porque van a haber muchos geólogos en este caso, pero trata de aprender algo que te haga sobresalir de eso. No es solamente de buscar trabajo y de llegar a muchas personas, sino que también tenés que potenciarte tú mismo. En ese lado es lo que le ofrezco yo, el tema de la programación. O sea, si es que mencionaste que hago la asesoría de Dog Company, que está un poco en stand-by ahora, pero en ese tiempo como que comentábamos con el dueño de la empresa que de repente se pedían cosas de mineras y cosas así como de análisis de datos, de Big Data en ese tiempo, pero como que no cachaban que estaban pidiendo. O sea, era como algo como para poner que estaban haciendo algo bacán. Una empresa de desarrollo de software. Sí, o sea, no solo de software, como de soluciones tecnológicas. Entonces, como que saber eso desde el principio, como que te da un plus de que no te van a venir a cuentear o que podís hacer un desarrollo en la misma empresa donde tú vayas a estar, pero que tenga sentido. No traer cuestiones así porque suena bacán y lo pueden poner en un logo, Claro. que aquí se hace Big Data. Pero ¿qué era la Big Data en ese tiempo? Eran hacer datos como un número largo nomás. En ese aspecto de fortalecer el currículum, ¿en qué áreas considera usted que es como lo óptimo ahora que uno debería enfocarse? ¿Como geólogo o geocientista en general? ¿Qué áreas dice, estas son el futuro, deberíamos desarrollarnos hacia ese lado? O sea, es que como la base, ustedes ya la tienen, los ramos que ya han pasado van a estar como dentro de su background para hacer las interpretaciones y todo eso siempre. Pero necesitan herramientas como para hacer el trabajo más simple, más rápido, ese tipo de cosas. Y en este momento la programación y el aprendizaje automático es como lo que está haciendo todo el mundo y lo que realmente es necesario. No sé si ahora o en un tiempo muy, muy corto, ya si es que no manejáis nada de aprendizaje automático cuando estéis buscando pega, vaya a empezar a dar bote. Entonces hay que buscarla y tratar de sobresalir en este momento, pero también ir de la mano con las cosas que están saliendo, o sea, siempre estar actualizado. Es la mano. Yo creo que eso es fundamental como para que la inteligencia artificial misma no te deje... Sí, pues yo diría 3. El tema de la programación, relacionarse con lo que es el inglés, desarrollar bien esa parte, y inteligencia artificial hoy en día que va muy de la mano con el machine learning. No sé si es a eso lo que se refería con aprendizaje automático. Aprendizaje automático es machine learning en español. Perfecto. Sí, y lo otro que siempre se mira como con menos importancia son las habilidades blandas. Eso sí, es súper importante también.
O sea, Sobre todo hoy en día. ser capaz de conversar con alguien que está en una posición más abajo tuyo, tanto como una persona más en una posición superior, es súper importante. Porque ahí uno tiene como más... no sé, uno sabe cómo desenvolverse, te pueden considerar para más cosas. Pero ponte tú, si es que tú hablas bien con los superiores nomás, de abajo como que empieza así como... Sí. Entonces como que hay que tratar de tener esas habilidades con todo el mundo. Y eso va muy de la mano también con tener la capacidad de expresar lo que uno está pensando. Poder desarrollar tus ideas de forma clara y precisa, hoy en día es una habilidad que yo siento que se está perdiendo. Que la gente sabe mucho. Yo veo gente que sabe y conoce, tiene mucho conocimiento, pero a veces por falta de autoestima o desconfianza en sí mismo, no son capaces de articular de manera adecuada todo lo que ellos están pensando y saben mucho, entonces desarrollan esas habilidades que es súper importante. Sí. Bueno, en honor al tiempo vamos a seguir un poquito con la siguiente pregunta. Y esta va a ser la última de este bloque. ¿Cuál es el trabajo o la etapa de su vida a la que le gustaría volver, que recuerde con nostalgia? ¿Y por qué? Hemos tenido de todas las respuestas en esta pregunta, incluso personas que nos han dicho estoy bien como estoy. De hecho, yo diría que estoy bien ahora. Vivir en Temuco para mí me da como una calma bien grande. Sí. Bueno, mi familia, mi esposa y mi hija mayor son extranjeras. Entonces cuando estaba empezando como la opción de venir a Chile, porque aparte yo estudié con becas Chile, entonces yo tengo que retribuir al país lo que se gastó en mí. Entonces yo tenía que volver a Chile a trabajar y eventualmente podía hacer en cualquier lugar de Chile. Pero ir a Santiago, no tenía muchas ganas como de hacer familia ya. Y Conce sí, siempre fue una opción, pero también está como caótico, pues harto tráfico. Bueno, la segunda ciudad más grande de Chile. Y Temuco fue como un salvavidas, la verdad. Es una ciudad bien pequeñita, tiene de todo, tenemos lugares preciosos para viajar. La gente, puta, una calidad humana súper potente, diría yo. Mis hijas han caído tanto en la escuela, nosotros creemos en la educación pública, está en la escuela de campos deportivos, mi hija mayor, y en un jardín integra mi hija menor, y puta, hemos conocido gente realmente bacán. Así que no, estamos contentos ahora. Dejando eso de lado, como por un tema más personal, a mí me gustó mucho Rusia, muchísimo. Yo creo que, bueno, después se desató o sea, nosotros vivimos por un tiempo allá y después se desató la guerra, que ya eso hubiese podido ser ¿Cómo llega usted a Rusia? No. Eso es una buena pregunta. Mi esposa rusa. Ah, su esposa rusa. Sí. Ya. Pero, entonces, ¿y la fue a buscar allá? ¿De primero allá o se conocieron antes? Chile no fue al Mundial de Rusia, pero fue a la Copa Confederaciones. Entonces yo fui para la Copa Confederaciones y, bueno, Tinder. Siglo XXI es la única forma. Entonces ahí nos conocimos. Y bueno, se me fue la onda. ¿En qué año la conoce? El 2019. ¿Y cómo es 2018. el transcurso de lo que sucede para volver acá? ¿Cómo llegó a no, espérate. El 2018 fue No, empezamos porque al final nunca nos juntamos, porque estábamos como en ciudades distintas cuando fui a la Copa Confederación. Entonces hablamos por casi un año. Y después nos juntamos, o sea, viajé porque yo estaba en Inglaterra, y ahí como que empezamos a salir y todo. Pero yo me acuerdo mucho de cómo era Rusia antes de la guerra, y puta, una maravilla país, no había delincuencia, cero. Nosotros vivíamos en Siberia, cerca del lago Baikal. Wow. Sí. Puta, menos 35 grados en el invierno, pero era súper rico vivir ahí. Las casas eran calentitas,
no había nadie con frío en las casas. Aquí No. estamos peleando el invierno porque estamos todos con frío, no sé, con 0 grados. La salud era completamente pagada. Entonces, como para vida familiar era bacán ¿Cómo el era ser país. chileno en Rusia? ¿Cómo... Bueno, siempre fui como alguien que estuviera de turista nomás. Pues aprendí algo de ruso, pero nunca así como para empezar a hacer una vida de Ok. trabajar y todo el cuento. Estaba postulando algunos trabajos como para donde me aceptaran con inglés solamente, pero no funcionó. Entonces ya por trabajo y todo eso nos tuvimos que ir de ahí, pero yo feliz me hubiese quedado. Feliz me hubiese quedado. Qué buena. Ujú. Claro, interesante? y salió antes de que empezara el conflicto Rusia-Ucrania. Si no, ahí Ujú. le hubiera tocado. Bueno, o sea, no sé si será visiones muy sesgadas de eso, pero se han sabido historias de extranjeros que han sido enlistados. Pero uno nunca sabe, o sea, no tiene cómo corroborar eso desde acá por lo menos. No, Claro. no. De repente se dicen esas cosas, pero no. Pero es complicado ese tema. Vamos. Sí, pero una guerra cerca de mi familia no, gracias. Peligroso. También tuve una opción de trabajar en Finlandia, que en una terna, pero claro, estaba al lado también. Al final no me dieron esa pega, no me la gané, pero también fue un tema así como, puta, vamos a estar al Es lado. que está muy en ¿no? conflicto la zona. De Sí. hecho, todos están escapando para acá. Sí. Toda Europa se viene a refugiar a Yo creo Sudamérica. que Si en no, algún no es momento va a broma. pasar más a palabras mayores. Sí. Se me hizo Ya. interesante, volviendo un poco atrás, el tema de tener que retribuirle al país. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué le exigen después del doctorado? Ah, los requerimientos son bien estandarizados, la verdad. No hay como no hay como muchos bemoles en el tema. Si tú haces o sea, independiente de cuántos años tú pasaste en el extranjero, que fueron financiados por ANID en este caso, tú tienes que pasar la misma cantidad de años trabajando, ni siquiera trabajando, tú podrías estar en suelo chileno solamente, fuera de Santiago. O sea, yo estudié 4 años en Inglaterra, tengo que estar 4 años en Chile. ¿Haciendo qué? Da igual. Ya. Pero si es que en Santiago tienen que ser 8. El doble. Ujú. Entonces la gente que vuelve y se gana una posición en Santiago, tienen que estar 8 años. Pero no hay mayor exigencia retribuyendo. en tener que desarrollar material como científico para Chile. No, ese es una gran falencia que tiene el sistema, porque Claro. muchos de nosotros tenemos muchas ganas de retribuir al país. Yo, por ejemplo, estaba en Trinidad y Tobago, y yo tenía muchas ganas de volver a Chile, pero habían pocas posiciones disponibles, y allá tenía una posición permanente, estaba liderando el área de sismología en el Seismic Research Center. Y la opción de venirme a Chile era para hacer un postdoc nomás. Entonces Claro. era un paso atrás en mi carrera. Entonces como que, puta, ¿para qué me voy a ir? Pues? Además que por el tema de retribución ni siquiera tendría que haber, o sea, podría haber tomado un barco y empezar a hacer pesca artesanal. O no sé, cualquier otra cosa, pues, o sea, o nada, así como vivir en la calle. Claro, eso está ahí mal pensado por el... Sí, bueno, claro. Chile no invierte mucho. Tiene que estar un Invierte poquitito en más- ciencia y desarrollo tecnológico, pero hay mucho por hacer. Y nos Bueno, yo creo que poner un poco de restricción, así como, puta, tienes que desarrollar un proyecto, tienes que postular a fondo. Yo O creo sea, que eso, es lo que o- todos hacemos de todos modos. Entonces, o sea, Sí. ponle un poquito más de de requerimiento. dificultad a la cuestión, si no Claro. estamos nada saliendo. De motivación. Más de requerimiento, en realidad. Ya, en honor al tiempo, vamos a pasar al siguiente bloque, pero lo vamos a hacer muy rápido. Sí, vamos a hacerlo. ¿Cuál es creo que se llama- este bloque? Finanzas personales de un geofísico. Ah, ya. Este es el cuarto. El cuarto bloque, Ujú. ¿sí? Y ya nos queda uno más y Ujú. terminamos. Lo vamos a hacer muy rápido, así por un tema de tiempo. Así Ujú. que quiero preguntarle, mientras era estudiante de física, ¿cuáles eran las expectativas de sueldo que tenía acerca de esa carrera? Bien bajas, la verdad. Po. ¿Ah, sí? Sí, no, o sea, lo que se nos dijo siempre era que si éramos buenos podíamos ser becados para hacer un doctorado o algo así, y los doctorados en Chile en ese tiempo pagaban como 500.000 pesos mensuales,
que para el año 2004, ponte tú, cuando un departamento podía arrendar por 150 lucas, 100 lucas, Era plata, está era bien. Pero claro, ahora no sé exactamente cuánto será la beca, pero yo creo que está un poco más difícil de llevar. Entonces como que te daba como para vivir el mes a mes, digamos, relativamente bien, pero no así como proyectarte e invertir y cosas así, Claro. comprar un departamento. Pero- Entonces pero en como ese estudiante no aspecto- tenía esa visión por lo menos. En ese aspecto, ¿cómo diría usted que gana dinero un geofísico o un físico? Ya, ¿Qué maneras conoce Ujú. de la que se puede ganar dinero siendo físico Es una o buena geofísico? pregunta. Hay muchos casos, de hecho, compañeros que estaban en física, después se compraron instrumentos geofísicos en ese tiempo para buscar agua o métodos sísmicos, cualquier cosa, y realmente les fue bien, así una vida de millonarios en Santiago. Eran requeridos, las compañías los llamaban, etcétera, entonces le fue bastante bien. Entonces como que cuando se empezó como a mezclar con el área de la geofísica y la prestación de servicios más que nada, como que ahí ya la película estaba un poco más clara, y de hecho geofísica creo que cuando estaba estudiando era como la carrera mejor pagada al momento de salir de la universidad. Creo que fue un año que superamos a geología. Y entonces como que ahí ya empezaba a ser como más simple, tenía ahí como una idea, y de hecho si yo me hubiese dedicado, si me hubiese gustado el área de prestación de servicio y método como de geofísica aplicada a minería, puta, mis finanzas estarían bastante mejor, la verdad. Claro, es como un negocio en el fondo, armarse una Claro, constructora. sí, pues tendría que Que ir sí, de... A mí siempre me ha dado la sensación que, claro, dedicarte tú a la academia, por ejemplo, o a investigar o a desarrollar nuevo conocimiento, en realidad no tiene mucha retribución económica aquí en Chile. Nadie te paga por eso. Claro. Pero cuando tú vas y aplicas ese conocimiento para suplir una necesidad que tienen las personas, Claro. ahí estás entrando directo a eso. Y eso es Sí. lo que más se retribuye aquí en Chile. Por eso existen tantas empresas consultoras que proveen de esos servicios. Y no los están como innovando ni generando nuevas tecnologías. Y en ese aspecto, ¿qué precio tiene el material? Como para ir sabiendo. Sí, no, Sí. pregunta random. Así ¿Los equipamientos? el equipamiento. ¿Es una Ah, inversión grande? Un De rango, hecho, bueno. estábamos postulando con el profesor Roberto Torres a unos fondos para equipos, una línea sísmica hasta alrededor de $15.000, o 15.000 euros o 15 millones. Ya. Pero un método eléctrico para buscar agua, por ejemplo, eso estaba más barato, debería ser como dentro de 6, 7 millones. Y de ahí para arriba. Claro. El método que a mí más me gusta por cómo es la teoría es el gravimétrico, pero un gravímetro está arriba de los 100 millones. Chu. Entonces, Claro. ya No, hay no es como, tan fácil hay entrar como, al hay como negocio. hay como un rango. Sí. Sí, no sé cómo mis compañeros lo habrán hecho, pero me acuerdo Con de un un par de inversionista, casos. sí, levantar esa cantidad de fondos suena descabellado, pero cuando tocáis las puertas correctas Las no es puertas tan correctas, difícil. exacto. No es tan difícil. Tiene que ser algo, Claro. algo de ese estilo. Hay que saber venderse en el fondo. Ujú. Con un proyecto bien armado, la gente te toma confianza. Mira dónde estamos. Ese tipo de cosas como que en la universidad no te las enseñan, po. No. Eso uno al final como que lo aprende como modelado, como vender una idea a un inversor. Un inversor. Claro. Pero claro, pues ahí uno, o sea, es el momento donde uno lo puede hacer como muy, muy bien, o como empezar a buscársela por sí solo. Exactamente. Ya, para finalizar el bloque, me gustaría terminar con algo muy en línea con esto. Si usted alguna vez tuvo una idea o tiene una idea que siente que lo podría hacer ganar mucha plata. Como algo que usted diga, claro, si me hubiera comprado esto, hubiera dado tal servicio. Yo me acuerdo que estuvimos hablando con unos amigos de unas aplicaciones para administración de edificios, así como Edifito o ese tipo de cosas, Ya. en el año 2008, una cosa así.
¿Cómo funciona eso? Básicamente uno puede pagar los gastos comunes, arrienda el quincho en los edificios, etcétera. Como todo lo que, como del día a día de un edificio, lo podéis meter en una aplicación y que todo se haga de esa forma. Oye, hubiera estado bueno. En ese tiempo no había nada y no sé, pues, lo que a mí más me llamaba la atención era que para las personas no era ni un gasto, o sea, el gasto común podía haber subido 500 pesos, pero tenía ahí torres de, no sé, pues 100 departamentos, entonces tú ganabas caleta de lucas con eso. Pero claro, ahora está lleno, ahora Claro, ya hay un montón de sí, aplicaciones, entonces no sé. Como que me falta esa parte como de hacer inversión. Ahora hace poco me metí en fondos mutuos, ya dejé la plata y ya sería, pero era como para no gastármela, ¿no? Porque está en la cuenta, puta. No, y mejor, Vas pues, a si por lo aparecer. menos está generando algo de rentabilidad. Por lo menos apalea la inflación. La por lo inflación, menos. sí. Así Eso que sí. por lo menos no pierde plata. Ajá. Ya, que buena. Bueno, vamos a pasar al quinto bloque. Estas son preguntas más profundas. Ya son 3 preguntas solamente. Ujú. La primera, deje volar su imaginación. Piensen en Aquí se cualquier puede ir por las persona. ramas, normalmente. Da lo mismo. Si pudiera invitar a cualquier científico o figura histórica de un área relacionada a la suya o distinta a un terreno, ¿está viva o muerta la persona? Ujú. ¿A quién elegiría? ¿Y por qué? Espérate, bueno. Ah. Uy, me voy a demorar en pensar esto, la verdad. O alguien con quien le gustaría conversar en una instancia de... Sí, una de aprendizaje. conversación, yo creo que Yo sería creo como más... Eso. ¿Con quién más tendría...? interesante, y el terreno tiene mucho de trabajo, de Claro, no casa. conversar. Claro. ¿Con quién le gustaría tomarse un Eh, café? Hablar por mucho tiempo. Puta, mi modelo como de persona, de político y todo, siempre ha sido Nelson Mandela. Mandela. Sí, como que lo he admirado desde chico. No estuvo tan lejos tampoco. ¿Cómo? De conocerlo, me refiero. No murió hace mucho. Ah, claro, no, o sea, sí, claro, no es de antiguo, pero claro, hubiese sido como súper interesante haber tenido una conversación, Mira, haber Bueno, sí. preguntado cosas. Esperaba algo más científico. Sí, yo igual. Yo estaba Sí. pensando, a mí me gustaría tener una conversación con Einstein o con Nikola Tesla. Con esos dos personajes sería muy interesante para mí, por lo menos, en lo personal. Bueno, ¿existe un lugar en el planeta que le dé paz absoluta? ¿Ese Sí. al que volvería una y mil veces? Ya la respondí. Sí, yo creo que esa ya está respondida. Es Sí. Rusia, ¿verdad? No solamente Rusia, la ciudad de Irkutsk. Irkutsk. Inserte imagen. Hay que googlearla, Irkutsk. sí, y Sí. poner una imagen. Sí, la Irkutsk. Ah, ya. Perfecto. No, como 5 consonantes juntas. Bueno, es ruso, simplemente. Ya. ¿Tiene algún ritual, costumbre o algún amuleto que siempre lleve cuando usted sale a terreno? Aunque sea una pequeña superstición. Sabes que yo no voy a terreno hace muchísimo tiempo. No fui a terreno durante mi doctorado. Cambiemos la pregunta entonces en su vida. ¿Usted tiene algún ritual, alguna costumbre? Así como, no sé, Ujú. hay gente, por ejemplo, que cuando va manejando pasa al lado de una iglesia, ¿Ya? Ujú. Claro. una cruz, o no sé, por gente supersticiosa, no pasa debajo de escalera, Ujú. algo así que usted tenga. No se me viene nada como a la cabeza, como algo especial en realidad. Pero, a ver, comparado con momentos como por ejemplo la pandemia, después nosotros nos fuimos a Trinidad y Tobago, que el clima era muy caluroso, etcétera, entonces como que era muy difícil hacer, y temas de seguridad también, hacer deporte al aire libre. Eso como que no lo pude hacer por mucho tiempo. Y cuando llegué de vuelta aquí a Temuco, retomé todo eso. Me vengo en bicicleta a la universidad y juego fútbol 2 veces a la semana. Y eso es como mi ritual, mi escape. O sea, ni siquiera, o sea, no necesito como escaparme de mi vida que es tan compleja.
estoy súper bien, pero como que cuando fútbol como que Claro. Qué se buena. me van todas las cosas de la cabeza y solamente me dedico ahí. Ese es como lo que me... Su ritual. Sí. Ya, qué buena. Ya, Interesante. para finalizar, tenemos un par de preguntas rápidas. Una pregunta tiene que responder Ay, yo con lo soy primero. malo. Lo primero que se le venga a la Lo cabeza, primero. rapidito. La primera. ¿Qué superpoder le haría la vida más fácil? Lo primero que se me ocurre. Lo primero que se me vino a la cabeza es leer rápido. Leer rápido. Uy, leer rápido. Claro, Bueno, leer y ahorraría- entender rápido sería Sí. súper bueno. Igual. Ahorraría mucho tiempo. O tocar un libro y absorber todo el conocimiento. No, Eso sería espectacular. ¿Con qué objeto no podría vivir? O sea, ¿Con qué objeto? no. Un objeto sin el cual no podría vivir. Ahí Ah, está. yo dije, puedo vivir sin muchas cosas. Ah, un objeto en particular. Puede ser el teléfono, el computador. Chan, 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 chan. No me complica. Siguiendo una pelota de fútbol, no sé. Está bien. ¿Qué materia es la que más detesta de su campo de física o geofísica? Una materia que diga, "Oh, no me quiero meter ahí". O sea, sí, sería como algo más por ese lado, no de detestar, Claro. pero suena como bien extraño la cristalografía y ese tipo de cosas de la geología. Como que no. Mejor Claro, no. sí. Mineralogía, como que Cristolografía, no sé, yo creo no que sé exactamente ahí, qué no, es. sistema ortorrómbico, trigonal, Ujú. todo eso. Sí, es complicado. Ya, una última pregunta, y esta es más de pensarlo un poco. Algo que nunca logró comprender por completo, pero que ha pasado desapercibido. Así como uno que no aprendió a hacer integrales dobles, pero pasó desapercibido. Hoy, ya, sí, me pareció. De hecho, vi un reel de Instagram hace unos días de una chica que estaba explicando la transformada de Laplace. ¿Ya? Y la verdad es que empecé a pensar y yo dije, puta, sí, nunca entendí muy bien esto. Y después yo me pasé a la transformada de Fourier y ahí me quedé, po. O sea, la transformada de Fourier para mí es como el pan de cada día. Pero la transformada de Laplace creo que nunca la entendí. Qué Viste buena, el secreto interesante. Voy a ir a buscar ahora. Ya saben qué preguntar ahí en las clases. En clase, el profesor explica La transformada en la plaza. No tengo tiempo suficiente para la clase de geofísica después. Y ahora ya vamos a cerrar con esta última pregunta, que es, aquí se puede explayar y ya es el término de... Sí, este es un momento de del- reflexión, sí, puede un tomarse momento de la- reflexión. Con esto ya terminaríamos. ¿Cuál fue el mejor consejo que alguna vez alguien le dio y que ahora le encuentra todo el sentido del mundo? Puede ser de cualquier figura, Sí. su padre, algún referente cuando pequeño. Ajá. Pueden ser varios. Sí, sí, O sea, claro, que varios. puede que no sean así como tan profundos, puede ser, pero son cosas que marcaron y pueden ser varias. El primero que yo digo, mis papás me lo inculcaron, tanto en la forma de que ellos vieron su trabajo o como me lo decían también directamente. Y mi papá me lo decía más directamente, pero mi mamá yo la veía así, el valor del trabajo, el esfuerzo personal que uno tiene que poner para cumplir las cosas que uno se comprometió a hacer. Yo diría que eso me ha marcado toda la vida. Ahora, también el tema de, por ejemplo, como una visión como más social, política, digamos, el hecho de no esperar el mal para la otra persona, independiente de la historia que haya detrás. Por lo que les comentaba de Mandela, pues, que cuando el apartheid por fin terminó en Sudáfrica, no mandó a todos los políticos presos como casi que todo el país estaba pidiendo. Entonces, como perdonar, un poco más de aprender a vivir en comunidad, que en algún momento este ciclo de odio que ahora se está como empezando a volver, tiene que terminar, po. Y se necesitan personas así como de una calidad humana, moral superior
como para que ese tipo de cuestiones se paren, porque si no, vamos a quedar dos personas en el mundo. Sí. Sí. Bueno, hay un anime que lo describe muy bien, Vinland Saga, Thorfinn, tú no tienes enemigos. No cacho. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. ¿Algún otro consejo que le gustaría? ¿Puede ser un consejo para los alumnos o para las personas que estén como en este proceso de forjar como una vida laboral? Mira, me gustaría comentarlo porque ya lo habíamos conversado antes y está súper en la mente de todo el mundo eso de la autosuperación, de que yo me hago solo, que la cortemos con eso. Hay que empezar a pensar un poquitito más en la historia de que tiene cada uno, que tuvieron nuestros papás. Darse cuenta de que si es que mi abuela no hubiese hecho un par de decisiones importantes, yo no estaría ni cerca de donde estoy ahora. Entonces, como que eso de la autosuperación es súper miope, la verdad. Y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Eso como consejo. Qué Más de buena. humildad, yo creo. Sí, eso es súper bueno. ¿No? Y me no solo, falta- no solo humildad, sino que es el reconocer y valorar lo que uno tiene. ¿Cachai? Claro. Es más que nada eso, no desconocerlo Ujú. con ese afán de decir, no, yo me las valí por mí mismo. Aprovecha las oportunidades que tienes porque no todo el mundo Sí. las tiene. Así que, doctor, bueno, antes del cierre queremos hacerle entrega de un pequeño presente Presente. que es de parte del equipo de Geological Team. Ujú. Muchas gracias. Yo creo que ya sospecha que es, pero Puede ser, pero Una pelota de siempre- fútbol. Bueno. Ahí, Oh, esa es personalizada para usted, por personalizada. supuesto. Ahí si quiere la puede mostrar a la está cámara. buena. Para que, Ahí a, ya. esta que tiene más cerca, para que Ah, ahí mismo, para que la vean. hoy no veo dónde estoy. No se preocupe. Dale tú, mejor. Yo no me manejo con cámara. No se ve. Está súper pero oscuro. no importa. Bueno, en fin. Muchas gracias. Bueno, doctor Rodrigo, le agradecemos mucho que haya estado por acá. Pues ojalá haya sido Le agradezco la invitación. una amena conversación. Sí, estuvo súper entretenido y además lo encuentro súper motivante y los felicito por la iniciativa. Yo creo que pues, les va a ir bien. Gracias, Con le la idea. agradecemos su tiempo. Estamos muy felices de poder conocer un poco más Ujú. a Rodrigo detrás del profesor y el doctor. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Los dejamos invitados a que vean el siguiente episodio que debería salir la próxima semana o en un par de semanas más. Y nada, pues, a las personas que están recién sumándose a este proyecto, bienvenidos a este espacio llamado Voces del Geomundo, un podcast geocientista donde no solo hablamos de ciencia, sino de científicos. Muchas gracias.